Y bueno, ya pasaron los 20 minutos de yo tener el gorrito térmico y miren cómo está el cabello. Mi cabello está suave, eso sí, no se siente tan enredado. Hola mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un videito más de review en este canal. Y de review la segunda parte, porque hoy voy a estar probando el Botox de Dr. Cabello, este que está por aquí. Ustedes saben que en el video pasado quedé de utilizarlo como su segundo modo de uso, que es como utilizando la plancha con él. Pero luego de una larga investigación con unos expertos de Google y también con un amigo estilista, me dijo no, aplícatelo como dándole 20 minutos de calor y luego lo retiras. Y yo dije, sus deseos son órdenes, así es que lo voy a estar utilizando así. Y para ponernos un poquito en contexto de qué es esto y para qué sirve, nos dice aquí que es para el cabello debilitado y quebradizo. Para el cabello es un corrector restaurador de fibras. También va a proveer hidratación extrema, laseado natural, nutrición completa, sedosidad, laminación radiante, controlar el frizz y evitar los daños y encrespamientos de las puntas abiertas. Es decir, una maravilla en un potecito así chiquitito. También dice que contiene ácido hialurónico, colágeno, queratina, vitaminas, aminoácidos y proteínas. Es decir, un cóctel completo en un solo frasquito. Así es que vamos a ver cómo nos va en el día de hoy con la prueba. Y lo siguiente que voy a hacer es colocarlo en un atomizador chiquito. Bueno, no tiene que ser chiquito, sino porque como esto es muy líquido, para poderme esparcir mejor, lo voy a estar echando aquí. Esto es como un frasquito de alcohol que estaba vacío. Y ese es que voy a usar. Así es que déjenme acomodarme el cabello para comenzar a aplicarlo. Miren, ya lo eché en el frasquito. Miren la cantidad que tengo, porque de la otra vez yo creo que utilicé nada más solo 2 tapitas y estaba casi lleno. O sea que espero que me alcance aún así. Y voy a utilizar esto que va a ayudar a que se aplique muchísimo mejor. Ok. Bueno, ya lo apliqué en todo el cabello y el cabello está bien empapadito del producto. Y me queda este poquito que lo voy a esparcir por donde vea más o menos que lo necesite. Pero al final sí alcanzó. Quiere decir que con un frasco es suficiente. No sé si va a ser demasiado suficiente, porque sí siento el cabello bien saturadito del producto. Pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Ver que funcione. Y siento una sensación muy parecida a lo que es el agua mágica de Paralá. No sé, se siente muy parecido esto. Tanto en la mano como en el olor. No me acuerdo si el olor es muy parecido a esto. Pero sí se siente muy parecido a lo que es el agua mágica de Paralá. Entonces ya tengo un punto de comparación, señores. Bueno, ya terminé de aplicarme todo el producto que me quedaba y la verdad es que el cabello está bien empapadito, es decir, no siento zonas secas ni nada, lo cual está muy bien. El cabello está suave, no está para nada áspero, no lo siento así, de verdad que no. Entonces, ahora sería el momento de darle el calor al cabello. ¿Qué yo voy a hacer para darle el calor? Yo voy a tomar mi hermoso blower pequeñito, me le voy a dar un poquito de calor así y luego voy a ponerme el gorrito térmico por unos 15 minutos más o menos, en lo que voy haciendo también oficios. Así es que eso es lo que voy a hacer ahora. Terminé dándole el calor, el cabello se me secó un poco, sí, está tibiecito y así tibiecito, entonces lo voy a guardar en el gorrito plástico. Y el cabello sigue muy suave, señores. No huele mal este producto, no huele a alcohol, no huele nada. Realmente muy bien. Aquí voy al gorrito. Y nada, nos vemos ahorita en 20 minutos más o menos, 15 minutos, cuando yo me retire este producto y venga a aplicarme entonces un poquito de la mascarilla. Me voy a aplicar un poquito de esta para, no sé, ver qué tal nos funciona el proceso así. Y bueno, ya pasaron los 20 minutos de yo tener el gorrito térmico y miren cómo está el cabello. Mi cabello está suave, eso sí, no se siente tan enredado.
y tiene muy buen olor, me gusta. Para desenredarme voy a usar un poquito de la mascarilla, de esta que está aquí, de la mascarilla de la misma línea, porque dice que te puedes desenredar con ella y esta línea no tiene acondicionador. Entiendo porque el cabello te queda... Ay, no la puedo sacar. El cabello te queda acondicionado con la mascarilla, cual no necesitas acondicionador. Pero el acondicionador es importante porque te sella todo lo que hiciste en el cabello. Pero para la prueba de hoy lo vamos a hacer así. Miren, me aplico un poquito. Está muy suave el cabello, muy suave. Bueno, me voy a desenredar este pedacito para que ustedes vean que yo sé que se va a desenredar fácil porque aquí está muy suave el cabello. Miren, ni siquiera tengo que durar mucho abajo. Pero ya está desenredado. Este cepillo no es tampoco de que de lo mejor, porque siento como que se le doblan las cerditas, pero ya está desenredado. Así va a ser el resto del cabello. Así es que sí. Pero bueno, yo no me voy a desenredar con esta mascarilla porque el cabello está pesado, en el sentido de que esta mascarilla no es muy ligera. Y no sé, no me da mucha inspiración desenredarme así. Aunque ella dice que te puedes desenredar con ella. Pero yo voy a utilizar mi acondicionador. Voy a utilizar este. Me voy a retirar la mascarilla, me voy a desenredar. Y vengo en un rato ya cuando vayamos a secar este cabello. Y el siguiente paso va a ser colocarme ya por último este spray, que es el spray laceador o laceante. Yo me coloqué ya el protector de calor, este que está por aquí. Y si me notan un poquito más despeinada, el cabello ya está más seco porque me le puse un poquito el secador aquí arriba, el lover, para que ya se secara más rápido. Entonces esto yo me gusta utilizarlo más en las raíces o en las zonas donde el cabello es más áspero, porque he notado como que usarlo en todo el cabello te deja el cabello como un efecto fijador, como un efecto así, como un efecto que no me gusta mucho. Pero en las raíces o donde el cabello esté más rebelde, hace un muy buen trabajo. La última vez que lo probé fue con el cabello seco, básicamente. Tenía algunos días ya de haberme estilizado el cabello y esta parte de aquí estaba terrible. Me coloqué un poquito con un poquito de calor del Hot Tools y ese cabello quedó nítido. Yo quedé bastante encantada. Por eso ahora solamente lo pongo ahí en esta zona de aquí, que son unas zonas rebeldes de mi cabello. Y aquí adelante ya está colocado. Entonces, okay. Pues bien, ahora a secarme este cabellito. Yo no sé ni cómo comenzar, ni cómo terminar este video ya. Señores, si el video pasado, es decir, fue suficiente ese tipo de laceado, este es el final del final realmente. Me gustó muchísimo más utilizarlo así que el método anterior. Miren cómo me quedó el cabello está muy brilloso. Está más lacio y más suave que la otra vez. Está un poquitito más como pesadito también. La otra vez me quedó un poquito más ligero. Pero a todo esto le vamos a hacer un segundo test. Vamos a esperar que pulse. Le voy a hacer un segundo test mañana para ver si el cabello sigue así realmente. La única dificultad que he tenido en este proceso ha sido cuando me estaba secando. Porque el cabello se me secó bastante, se me rizó mucho, entonces se me enreda y estaba un poquito áspero, un pelín áspero, no algo muy que no me pude secar, sí pude terminar, pero estaba un poquito áspero, así es que tómenlo en cuenta si ustedes se secan con alguna herramienta como esta, para que no se dejen secar tanto el cabello antes de terminar el secado completo, como yo suelo hacer últimamente. Que dejo que el cabello esté bien drenado y luego me seco. Pero bueno,
este es el resultado final del día de hoy. Yo estoy encantada, el olor me gusta muchísimo, el cabello está suave. Mañana yo voy a venir aquí a grabarles para que ustedes vean cómo está el cabello. A ver qué tal, si sigue así de lazo y todo eso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les guste. Ya yo creo que a mí me están llamando allá adelante los chicos que ya llegaron del colegio. Ay, mami, sí le di la tarjeta clara y te dieron la nota. Ay, Está qué en todo chulo. en L. Y hasta en la cosa de inglés está en L. Así que usted se imagina, ¿verdad? Wow. Que yo me porto muy bien. Toma. Ahí está. Lo veo ahora. ¿Y Daniel? ¿Te dieron tu nota? Y ya está ese resultado 2 días después. Hoy el cabello está un poquito esponjado. La hebra la siento un poquito áspero. Yo creo que este producto más que el laseador vendría siendo fortalecimiento de la hebra. Porque así siento el cabello fortalecido y un poquito áspero. Como si hubiese utilizado un producto que contenga mucha proteína o algo así. Tuve que utilizar el spray otra vez en esta orillita frontal y miren el resultado. Ya 2 días después está como nuevo el cabello.